Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo en el canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras plataformas como Twitter, Twitch, LinkedIn, Facebook o también más recientemente, Instagram. Hoy vamos a conversar, debatir, tampoco es que sean posturas extremadamente opuestas, pero bueno, cada una sí tiene sus matices y hace hincapié en algunos aspectos. Vamos a debatir, como podéis ver en el título del debate, sobre dos enfoques distintos al mundo de la inversión. Un análisis más fundamental, más de analizar las tripas de una compañía con independencia de cuál sea, o relativa independencia, diría yo, de cuál sea la coyuntura específica por la que esté atravesando esa empresa en el mercado, que puedas hacer una disociación completa, porque obviamente te has de fijar en el precio, pero bueno, una valoración independiente del momentum por el que esté atravesando el precio y luego, que es lo que llamaríamos análisis fundamental, y luego otra perspectiva que intente estar más enfocada en los movimientos que el precio de la acción, de una acción como título activo financiero, está experimentando en el mercado con relativa independencia, tampoco absoluta, pero sí relativa independencia, de lo que haya debajo de esa acción, de cuáles sean las tripas de esa acción, que es lo que podríamos llamar análisis técnico. Pues vamos a contraponer estas dos posturas para ver cuál es el enfoque más acertado de cara a la inversión y lo haremos con dos invitados que no han estado nunca hasta este momento en el canal, pero con los que sí he tenido por otros foros y por otros ámbitos cierta relación. Empezamos con Félix Fuertes, que es la persona que de alguna manera ha promovido este encuentro, esta conversación, este debate. Félix es CEO y fundador de Formación en Inversión y, bueno, él es algo más partidario, ya digo que no es que sean perspectivas completamente opuestas, pero es algo más partidario de lo que nosotros hemos llamado en el título de este directo análisis técnico, aunque él ahora introducirá algunos matices, si conviene llamarlo análisis técnico o de alguna otra manera. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. Un placer estar aquí contigo y sobre todo impulsar el debate sobre este tipo de análisis que para mí, yo creo que desde mi punto de vista es demasiado bipolar, ¿no? Es decir, demasiado bipartidista, ¿no? Está el analista fundamental, analista técnico, parecemos el PP y el PSOE, ¿no? Peleando a ver quién tiene razón, y la realidad es que también dentro de lo que es la inversión, dentro de lo que es las metodologías de análisis, hay también partidos centristas, ¿no? Hay una forma de verlo desde un ángulo equilibrado, ¿no? Así que yo creo que vamos a trabajar eso, ¿no? Bueno, si fuerais PP y PSOE, más bien diría que estáis más hermanados de lo que queréis aparentar de cara al público, Eso también es verdad. A mí en extremando Portugal, ciertas diferencias que no lo son. Yo creo que aquí hay alguna diferencia más, aunque hay vías de encuentro. Poco más anécdota, yo vivo en Lisboa y los portugueses se ríen de mí porque me dicen, claro, hablo del PP como derecha, dicen, vuestro PP es nuestro PSOE. O sea, Claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, y el PP es el PSOE azul. Pero bueno, no estamos aquí sí, para sí, hablar sí, de sí, política. verdad. Por cierto, Félix, que fue, como os he dicho, la persona que tuvo la iniciativa de impulsar este debate, como os he dicho, está más enfocado hacia el trading, hacia el análisis técnico y, de hecho, en su plataforma, en formación en inversión, aparte de comercializar cursos sobre estas cuestiones, también tiene un curso gratuito en trading que os interesa, os podéis inscribir con el link que encontráis, que está ubicado en la caja de descripción de este vídeo. Luego nos cuentas algo más sobre el curso, sobre qué ofrece. Bueno, conforme vayas desarrollando tu exposición, probablemente lo podrás vincular. Decir, bueno, pues esto que estoy explicando aquí se desarrolla mucho más en el curso. Y la otra persona con la que vamos a hablar desde una perspectiva más de análisis fundamental es Jesús CEO de Criptoplaza, un foro que tuve el placer de colaborar hace unos meses y que también es advisor de un hedge fund de criptoactivos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Encantado de participar, Juan Ramón, y nada, un placer como siempre hablar también con Félix y en estas conversaciones donde, bueno, ahora justo yo tengo experiencia en análisis técnico, pero es verdad que ahora la gestión que hago, pues realmente aplico mucha más, desde luego, metodología de análisis fundamental que de análisis técnico. Por cierto, la conversación que tuve con
con Félix en Criptoplaza Forum. La tenéis subida en el canal, la subí ya hace algunas semanas, con lo cual si a lo largo de esta conversación pues alguien dice, oye, pues me parece interesante lo que está diciendo o cómo aplicarían todo esto al mundo cripto, pues ahí desarrollamos una charla bastante extensa. Bueno, hechas las presentaciones, muchas gracias a los dos por participar, por asistir. Empecemos, si os parece, con las definiciones, porque yo he intentado dar algunas pinceladas de definición sobre cada enfoque, pero probablemente no coincidáis al 100% con lo que yo he dicho y así es mejor que ya de entrada cada uno marque su terreno de juego, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, Félix, ¿qué entiendes tú por análisis técnico? Antes me decías que el término no te acaba de gustar, entonces, bueno, ¿qué diferencias extraerías entre, no sé, el chartismo y el análisis técnico? Todos estos conceptos que a lo mejor a la audiencia pues le escapan en gran medida o no, o los interpreta de otra manera distinta. Sí, bueno, yo antes he hecho una pequeña distinción, estábamos hablando tú y yo antes, Juan Ramón, en relación a lo que es la actividad de trading o especulación, ¿no? Además, yo esto me di cuenta hace mucho, ¿no? Que yo soy un especulador a largo plazo, es decir, que cuando me pongo a hacer especulación, hacer trading, generalmente siempre tengo una visión muy largoplacista. Y quería hacer una diferenciación entre lo que es el concepto de análisis técnico, que para mí creo que es, bueno, para mí realmente yo que estoy estudiando el CFA, ¿no? Estoy en el nivel 2 de CFA, pues en el nivel 1 lo primero que nos dicen es el análisis técnico es el análisis que te da una ventaja competitiva en mercados débiles, ¿no? Es decir, cuando todavía hay muchas ineficiencias del mercado. Por tanto, no me gusta decir que el análisis técnico realmente es el análisis utilizado para realizar trading o especulación a corto plazo. Hablamos en el mismo día o en días vista, ¿no? Es decir, 2 o 3 días vista y que eso al final te genera... te da la oportunidad de acumular rentabilidad, ¿no? Acumulada durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y al final puedes acabar consiguiendo un objetivo, puedes llegar a superar hasta el mercado haciendo trading de una manera muy, muy conservadora, con tipos de análisis que realmente sí que encajan con la especulación y que para mí el análisis técnico como tal es un análisis para largoplacista. De hecho, creo que has participado ya varias veces, ¿no? Con mi querido Pablo Gil. Y Pablo, por ejemplo, pues es un defensor del análisis técnico. Pero claro, si os fijáis, Pablo Gil no es un trader especulativo en el corto plazo, sino que todo el análisis técnico que realiza siempre lo enfoca con posiciones a 6 meses o a 12 meses, ¿no? Por tanto, se ve que realmente el análisis técnico no es un análisis para el trading como tal. Y dentro de lo que es la definición, a mí me gusta hacerlo mucho más amplio, meterme en lo que es en el concepto de análisis chartista, ¿no? Es decir, todo lo que pueda aparecer en un gráfico, todo lo que se pueda utilizar para tomar decisiones de inversión o de especulación gracias a la información que recibimos del gráfico, todo eso para mí es análisis chartista y el técnico sería una pata, ¿no? Es decir, oye, pues la acción del precio, que es el técnico per se y estructuras de precio, pues es lo que yo puedo utilizar para entender el contexto en el que se está moviendo ese activo. Si es una acción cotizada, que la acción está pasando por un mal momento porque a lo mejor a nivel fundamental lo está pasando mal, pero luego vemos que a nivel técnico en el medio largo plazo hay una estructura de cambio de tendencia porque la acción del precio está reflejando algo que nosotros no vemos en el fundamental, pues muchas veces puede derivar de una operación especulativa. Pero eso generalmente yo creo que lo ideal siempre es utilizarlo en espacios temporales altos y a largo plazo. Cuando hablamos a lo mejor más de técnico como una rama o como comparativa, tenéis el cuantitativo, que es usar indicadores dentro de lo que es el chartista, o utilizar lo que es subasta y volumen y acción del precio como tal y libros de órdenes para lo que es una operativa mucho más eficiente, que es la que yo quiero un poco también tratar aquí a la hora de que a la hora de especular a corto plazo, hacer trading es la forma más óptima y que más ventajas competitivas genera o menores costes de oportunidad genera para el trader en comparación de comprar una acción o comprar un índice, un ETF y dejarlo ahí pues durante 12 meses, 24 meses, 5 años, lo que sea, ¿no? Jesús, ¿tú cómo definirías análisis fundamental? Bueno, yo creo que el análisis fundamental lo que viene a intentar buscar es cuál es el valor intrínseco de un activo. Básicamente, cuando hablamos especialmente de inversiones, pues hablamos básicamente de acciones y de empresas. Entonces, bueno, este tipo de análisis requiere mucha especialización porque al final uno tiene que entender muy bien cuál es el sector en el que se mueve, cuáles evidentemente las ventajas competitivas que puede tener una empresa
en determinadas condiciones, cuáles son los factores económicos que le impactan y luego cuáles son, evidentemente, la rentabilidad de los flujos y las expectativas que tenemos un poco de esa empresa o ese proyecto o ese negocio. Esto implica, evidentemente, que al final tenemos que llegar, al final un poco por lo que invertimos, es básicamente porque entendemos que hay oportunidades de comprar activos financieros a precios en los que la expectativa, de alguna manera, bien por el negocio de la empresa o bien por de alguna manera lo que se puede revalorizar el activo, pues nos vaya a dar de alguna manera oportunidades de comprar a precios que consideramos que están infravalorados. O podemos identificar de alguna manera momentos en los cuales, bueno, pues una empresa puede funcionar muy bien, pero quizás ese activo puede estar de alguna manera a un valor que quizá no justifica un poco el precio que está pagando. Entonces, bueno, yo creo que este es un debate muy intenso siempre en cripto, porque cuando hablamos de tecnología, pues evidentemente estamos viendo, como si dijéramos, proyectos, iniciativas que de alguna manera pues es más complicado de valorar y hay muchos debates en torno a este tipo de cosas, pero yo diría que de alguna manera el mercado en el largo plazo debería reflejar esos valores fundamentales. Y es verdad que puede haber momentos donde las expectativas cambien mucho, puede haber momentos donde realmente ese valor tampoco tenga una valoración clara porque hay un montón de alguna manera de variables que impactan directamente en esta valoración, pero digamos que ese es el precio al que el mercado debería de alguna manera converger y dependiendo un poquito de la estructura de mercado, pues veremos evidentemente en mercados donde ese precio está mucho más claro, pues lo vamos a ver convergiendo mucho más fácilmente y en activos donde hay mucha más incertidumbre, evidentemente pues habrá más. También yo creo que aquí veremos mercados más dirigidos quizás por un inversor menos que basa sus decisiones en cosas menos fundamentales y entonces pues serán opiniones o de alguna manera serán unas inversiones o un precio más dirigido un poco por ese sentimiento, pero creo que en el largo plazo el mercado al final debería acabar reconociendo un poco lo que es el valor real, que pues a lo mejor se podría medir analíticamente por los flujos financieros que nos devuelve esa inversión. ¿Qué os parece esta definición o esta distinción que ha planteado alguien en el chat y que creo que es bastante resumida y acertada, ¿no? El análisis fundamental es el análisis del valor intrínseco, podríamos decir, y el análisis técnico es el análisis del comportamiento del precio, que puede ser un análisis del comportamiento del precio también a largo plazo, no necesariamente en el muy corto plazo, ¿no? Bien, con estas premisas, Félix, ¿por qué crees que, digamos, el análisis, llamémosle técnico por emplear una terminología más o menos compartida, pero no necesariamente análisis técnico para el corto plazo, sino también para el muy largo plazo, es decir, el análisis del comportamiento del precio un poco al margen de cuál sea el valor subyacente a ese precio? ¿Por qué crees que el análisis técnico le puede aportar algo incluso más valioso que el análisis fundamental para el inversor? Porque yo creo que todos más o menos entendemos por qué el análisis fundamental es útil o puede ser muy positivo para el inversor. Jesús lo ha más o menos resumido. Pues si yo veo una acción, por ejemplo, que está cotizando por debajo de su valor intrínseco, pues la compro, pero para eso tengo que saber calcular el valor intrínseco. Eso es el análisis fundamental. Pero el análisis del precio disociado de ese valor intrínseco, ¿qué crees que le puede aportar al inversor? La pregunta es muy buena. Fíjate, hay una cosa que yo nunca entenderé de los gestores value. Actualmente nosotros en la academia han pasado más de 1.300 alumnos, ¿no?, en los últimos 4 años y me ha pasado que muchos alumnos me escriben por privado con la idea de que les dé consejos de inversión y al final pues no lo hago, pero sí que es verdad que reviso su cartera y les doy una opinión, ¿no? Y ya me han llamado la atención algunos donde me muestran pues carteras que han comprado en gestoras específicas, ¿no?, españolas, donde estaban perdiendo un 50, un 60%, ¿no? De hecho, si me voy a los últimos 4 años o 5 años del Russell 2000, ha pasado lo mismo. Es decir, desde un punto de vista fundamental, vemos cómo las empresas del Russell 2000 han crecido el doble en 4 años, sin embargo, el precio no ha capitalizado, ¿no? El índice no ha capitalizado lo que tenía que capitalizar. ¿Qué pasa? Que yo veo que no el técnico no como tal, sino el chartista, ¿no? Creo que aporta un valor, al igual que ha dicho pues esta persona que esta persona que nos está viendo ahora mismo, César, ¿no?, que comenta, pues es la acción del precio. Creo que el análisis fundamental requiere de también un análisis de la acción del precio y saber en qué momento debo comprar el precio. ¿Por qué? Porque al final el value
el valor, o sea, el gestor en valor siempre va a buscar ese gap, ¿no? Es decir, el gap en valor, ¿no? Pues creo que la cotización es esta, la empresa vale esto, por tanto, algún día el mercado en general acabará viendo lo mismo que veo yo, que es que esto tiene que subir. Pero la realidad es que el mercado de acciones, dejando de lado los fundamentales de las empresas o los fundamentales de protocolos Web3, como ha comentado Jesús, o incluso fundamentales de materias primas, de lo que sea realmente, el mercado tiene que verlo, ¿no? Y tiene que haber una demanda. Y eso lo ve el análisis chartista, el análisis técnico, ¿no? Y de hecho, luego a partir del análisis chartista o el análisis técnico es como luego puedes determinar si es un buen momento de compra o no, porque haya una confluencia específica entre volumen a medio plazo, volumen a largo plazo, volumen a corto plazo, que haya cierto interés por parte de grandes compradores, que además estemos en una estructura de precios que psicológicamente el mercado no está dispuesto a vender, que veamos que, pues por poner un ejemplo, ¿no? Que los insiders están vendiendo o están comprando en ese caso y compran cuando pueden, no cuando quieren, ¿no? Por lo tanto, al final tenemos cierta información que utilizamos dentro del análisis técnico para entender cuándo debemos comprar ese gap de valor. Es decir, yo no digo que el análisis fundamental no sirva, lo que digo es que una vez ya determinas que quieres tener esa empresa por calidad, ahora tienes que determinar en qué precio quieres entrar y en qué precio te quieres salir, dejando de lado si los fundamentales acaban estropeando o no, aunque sé que existe esa dinámica o ese mensaje de Warren Buffett de cuando vendes nunca, ¿no? Que la realidad es otra, ¿no? Porque sí que compra y vende, ¿no? Antes de darle paso a Jesús, por planteártelo de otra manera, ¿no? Porque has dicho, yo no plantearía que es incompatible, sino que una vez has decidido si hay que comprar o no en función del análisis fundamental, pues a través del análisis, de nuevo, técnico, no como trading ultra a corto plazo, sino análisis del comportamiento del precio, ahí, utilizando este análisis, decides cuándo comprar o cuándo no comprar, o si es un buen momento para comprar o no. Pero el análisis, llamémosle técnico o en tu caso más específico chartista, ¿puede servir en ausencia de análisis fundamental? Es decir, imagínate que yo no hago nada de análisis fundamental y digo, oye, selecciono esta acción porque sí, o un grupo de acciones que no sé si están sobrevaloradas, infravaloradas con respecto a su valor intrínseco, y me pongo a analizar los gráficos en función de las técnicas. Luego nos especificas un poco más en concreto qué metodología usáis vosotros, pero en función de algunas de las técnicas que has mencionado. ¿Eso es algo que se puede hacer? ¿Es algo que es recomendable hacer? ¿O es al final jugártela porque si no hay un soporte te puedes quedar con todo el tinglado? Mira, hay un tipo de gráficos que incluso recomiendo siempre mirar el gráfico del activo que vayáis a invertir, da lo mismo que sea una acción o un ETF, lo que sea, ¿no? Y vais a ver que en el mismo gráfico hay calvas constantes. Calvas constantes, no se mueve el precio o el precio dentro de un mismo día tiene una volatilidad muy grande porque tiene un deslizamiento. El mercado, el libro de órdenes tiene un deslizamiento grande porque se comen las órdenes y los creadores de mercado no lo cubren. Fíjate que eso es análisis chartista. Y es un análisis chartista de un primer vistazo. En un minuto ya observas que ese activo no tiene demanda, no tiene volumen y que muy probablemente con esa falta de demanda y esa falta de volumen, probablemente solo habrá que irse a ver cuáles son los planes, por ejemplo, de esa empresa de cara a financiarse. Y también habrá que ver si la empresa va razonablemente bien o mal y que imagino que no irá bien, pero bueno, independientemente, podemos decir que a lo mejor esté a break-even todos los años, no crezca, pero tampoco decaiga y que te puedas llegar a esperar, por ejemplo, que en un momento dado, pues, oye, esto acabará subiendo, ¿no? Por inventármelo, ¿no? Pero de repente ves calvas ahí que en el precio, ves que ahí nadie lo está realmente tradeando, nadie lo está comprando y que seguramente los planes de la compañía pasarán por seguir emitiendo o sacando acciones para financiar su actividad porque de alguna forma dicen, bueno, pues ya que nadie lo está comprando, pues y por muchos incentivos que les metemos de volumen, porque muchas veces lo hacen, vemos a lo mejor picos de subidas en las acciones para intentar atraer traders y no lo consiguen y eso al final acaba pues volviéndose en algo errático. El análisis, solo mirando un gráfico ya sabrías que esa acción no la quieres, aunque tenga los mejores fundamentales del mundo.
Bueno, luego seguimos con esto, pero antes pasemos Sí. a Jesús. Jesús, tú has dicho que al comienzo o hace un tiempo practicabas más el análisis técnico, pero ahora, en función de tus nuevas responsabilidades, haces mucho más análisis fundamental. Ya que has estado en los dos mundos y ahora casi le das más importancia, aunque supongo que es un poco contextual, también nos lo puedes decir tú, pero le das más importancia al análisis fundamental. ¿Qué te aporta a día de hoy el análisis? No, es que no sé muy bien cómo llamarlo porque tenemos ahí esa diferencia terminológica, ¿no? Pero bueno, lo que hemos llamado en el título análisis técnico para seguir una cierta coherencia. ¿Qué te aporta hoy ese tipo de análisis? Y si no te aporta demasiado, porque has dicho que hoy sobre todo utilizas análisis fundamental, ¿en qué contexto te podría aportar? ¿Tienes el micro desconectado? Bueno, sí, yo antes utilizaba más. Es interesante analizar el precio, qué impacto tiene el precio también en un activo. Porque a veces pensamos que el precio no tiene impacto en la valoración de una empresa y la realidad es que el precio también tiene impacto. Y estamos viendo realmente, de alguna manera, igual que, por ejemplo, pues hay veces que hay bancos que, Popular, por ejemplo, con una caída, hay veces que hay momentos donde quizá el precio, que un precio caiga, puede generar un impacto de confianza importante. Y también vemos que hay empresas que quizás empiezan a tener una repercusión pública por una subida de precio, que hace también tener una serie de ventajas de exposición y de un montón de cosas. Yo creo que el precio final puede recapitalizar. Quiero decir, si se te dispara el precio absurdamente durante un cierto tiempo, por ejemplo, GameStop, bueno, no sé si absurdamente o no, pero bueno, el caso, ¿no? Se te dispara el precio, pues si amplías capital, captas una enorme cantidad de capital y puedes cambiar el modelo de negocio fundamental. Pero bueno. De hecho, esto explica un poco por qué también a veces los CEOs tienen una labor un poco de comunicación, porque de alguna manera entienden que el precio también tiene algo de valor. Y de alguna manera en mercados y sobre todo en activos, donde realmente ese sentimiento es más importante, y estos activos monetarios o activos, por ejemplo, como hemos visto de cripto que son más monetarios, donde ese tipo de sentimiento o consenso es parte implícita del valor intrínseco, desde luego el precio tiene importancia. Entonces yo creo que ahí no hay que valorar realmente el precio, hay que también entender que el mercado debería ser generalmente eficiente, o sea, no es fácil tampoco encontrar de alguna manera esas oportunidades fundamentales y tenemos que convivir también con que no es un trabajo sencillo y hay que entender un poco de dónde viene un poco ese gap. Pero yo creo que es verdad que invertimos en general, en cripto se habla mucho de narrativas y también pasa mucho para inversiones, es decir, al final a la gente le resulta mucho más sencillo poner su inversión en algo que entiende o donde hay de alguna manera explicación a por qué eso realmente tiene una ventaja, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, IA, o sea, de alguna manera hay momentos donde es verdad que ese sentimiento que recogen los precios, pues hacen que esa cierta inercia se produzca. Y es verdad que hay estudios donde hablan un poco de esas inercias. Pero al final, de alguna manera, también esas inercias yo creo que al final proporcionan oportunidades de alguna manera de compra fundamental. Es decir, al final un poco es difícil, evidentemente, tener oportunidades de ese tipo. Yo creo que, por ejemplo, en cripto las hemos visto. El mercado no ha entendido muy bien el valor de muchos activos y ese valor fundamental creo que te sirve para dos cosas. Primero, es importante para descartar algunas inversiones que quizá puedan tener un sentimiento muy a favor, pero donde realmente hay mucho riesgo porque pues un poco el negocio, la ventaja competitiva, quizá no justifica un poco eso o no entiendes en ese momento. Hay veces que uno quizá no pueda entender un poco dónde está eso. Pero de alguna manera eso te quita algo de riesgo porque es verdad, y lo gusta en cripto, que hay cosas que evidentemente con un análisis un poquito estudio profundo, pues tiene mucho riesgo fundamental. Entonces yo creo que eso lo quita. Y yo creo que es muy importante sobre todo, y en tecnología yo creo que tenemos oportunidades para tener esa convicción suficiente cuando los precios también o esas inercias de alguna manera llevan a los precios a lo que yo le llamo burbujas al sentido contrario, burbujas de infravaloración. Sí, antiburbujas. La antiburbuja, que yo creo que eso ha pasado mucho. Hemos visto proyectos tremendamente... Entonces, bueno, yo creo que el análisis técnico creo que permite de alguna manera aprovechar el momentum. Creo que hay que entender que tenemos también mucho momentum en las inversiones, que eso también tiene un impacto, que puede tener un impacto también en los fundamentales. Al final, de alguna manera, podemos ver que ahora cierto tipo de empresas de inteligencia reciben más financiación que empresas de otro tipo, que a lo mejor está justificado. O a lo mejor en algunos casos es un poco esa inercia. Pero eso, tener más financiación, pues al final también, evidentemente, les da una ventaja competitiva importante. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener, evidentemente, si esas inercias estadísticamente son
como si dijéramos, muy probables, pues evidentemente estar un poco cubiertos, aunque uno tenga, o esperar un poco en esos momentos de inversión fundamental a que el precio quizá agote esa inercia, es interesante. Pero bueno, yo creo que al final es una herramienta también importante a utilizar porque, como digo, el impacto del precio el precio también tiene un impacto en la empresa y creo que eso los gestores y los CEOs lo entienden, que esos impactos son importantes. Entonces, bueno, pues yo creo que el análisis técnico te da de alguna manera ese tipo de facilidades. Pero bueno, yo creo que el análisis fundamental creo que te permite, sabiendo el reto que supone el que el mercado que vayas contra un mercado que estás intentando, tú apuestas que no sea eficiente y por eso es tan complicada la labor de la gestión activa, pues yo creo que hay momentos donde, y lo hemos visto por ejemplo en cripto y en muchos otros activos de tecnología, donde claramente un análisis profundo pues te da ventajas y en un entorno de gestión pasiva cada vez más masivo, creo que cada vez más, en un entorno donde todo fuera pasivo, creo que la gestión activa tendría mucha más ventaja. Por descender un poco en ejemplos más específicos o más visuales, ¿no? Ya que también nos gusta el chartismo, o a Félix le gusta el chartismo, pues visualicémoslo, ¿no? A veces se interpreta este tipo de análisis chartista como, no sé, casi destripar a una vaca y leer las tripas, ¿no? Los augurios. Pero realmente hay un fundamento racional detrás. Quiero decir, cuando interpretamos una gráfica nos decías, bueno, pues si ves aquí calvas, eso significa que no están tradeando, etc. ¿Qué podemos reconocer en un gráfico y por qué lo podemos reconocer? Es decir, ¿se trata de patrones meramente aleatorios y convencionales que no sabemos muy bien por qué? ¿Los sigue el mercado hasta quizá que los deje de seguir el mercado? ¿O hay en determinados patrones que se reflejan en los gráficos cierta lógica de la acción, de la motivación, de la estrategia del inversor que se ve precisamente reflejado en el gráfico? Sí, de hecho, esto lo estaba hablando con una famosa escuela de valor, ¿no? Con Value School, que me habían propuesto salir en mayo para hablar de lo que es el análisis, sobre todo la cadena de bloques de las blockchain. Yo hago análisis on-chain de Bitcoin, por lo tanto hago una interpretación chartista, ¿no? de lo que lo que me dicen los gráficos, ¿no? Dentro de la cadena de bloques. Son datos igual, ¿no? La diferencia es que en vez de coger pues, datos macroeconómicos con una gráfica donde vemos la evolución histórica del dato, por ejemplo, tú, Juan Ramón, alguna vez pues, he escuchado dentro de tus vídeos, que son brillantes todos, pues que alguna vez has criticado en el caso de España, ¿no? Que te dicen, ha crecido tanto, y entonces coges el histórico y dices, bueno, has crecido tanto, pero has caído tanto también, ¿no? Pues eso es el analista artista, ¿no? Al fin y al cabo, es interpretar la acción en relación a un fundamental o un contexto, ¿no? Y ese contexto, por ejemplo, en los mercados financieros o en los mercados cotizados, en mercados secundarios, cuando tú ves el análisis de artista, lo que estás es interpretando lo que ven los demás y interpretando las masas, ¿no? Su psicología y yendo a favor de esa psicología, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, yo en enero estaba haciendo trading con los alumnos y justo salió el dato de PIB en Estados Unidos. Sabíamos que un dato que superara el 1,8 en crecimiento en 2023, la Fed lo iba a considerar inflacionario. Y entonces, pues todo apuntaba a que probablemente los tipos no los fueran a bajar y bueno, pues empezamos a descontar probablemente una apreciación del dólar por una migración de activos de riesgo. Estábamos operando el S&P 500. Salió el dato y a los 5 minutos vimos como el S&P se disparó hacia arriba. Y la primera reacción que tuvimos fue, no voy a ir sesgado por el análisis fundamental que tengo hecho, que es un análisis lógico. Oye, el dólar se debe apreciar porque todo deriva en que el dinero va a seguir estando caro en Estados Unidos, pero el mercado ha reaccionado de otra manera completamente distinta y es comprando las buenas noticias. Han dicho, bueno, pues ha crecido un 3,3 en términos reales, pues fantástico, vamos a entrar porque esto parece que va bien y seguramente las empresas sacarán buenos resultados financieros o la enorme mayoría del S&P 500 y podremos adquirir o seguir metiendo más nuestro dinero nuestros dólares dentro de las empresas del S&P 500. Si yo no entendiera bien
a la masa, si yo realmente no fuera capaz de evaluar en relación a las herramientas que tenemos, ¿no?, dentro del análisis chartista, que la masa ha tomado la decisión de que es una buena noticia y que por tanto han comprado, y yo lo que hago es comprar porque, mira, yo busco el setup para poder hacer la entrada, elaboro mi hipótesis en relación al contexto que estoy viendo y hago la entrada. Y cualquier persona que realmente no le dé la gana aprender sobre el chartismo y que se vaya al fundamental y vea ese dato, dirá, me voy a meter corto de SP500. Y a lo mejor muchos se habrán metido corto de SP500 y probablemente a lo mejor el precio hasta ahí haya llegado a subir de forma tan irracional durante tanto tiempo, ¿no? Porque lleva un mes solo subiendo, ¿no? E incluso ya ha hecho máximos históricos. Y seguramente muchas de esas subidas hayan sido stop losses, stops de fundamentales que habrán dicho, no puedo ir en contra de la tendencia, en contra del contexto. Eso sería un ejemplo de cómo el entender bien cómo piensa la masa en relación al movimiento del precio es un ejemplo de cómo yo he podido explotar primero sacarle una utilidad monetaria a ese movimiento y por otro lado el poder cambiar el poder cambiar de rumbo, hacer un cambio de condición, o sea, un cambio de mentalidad, decir, oye, el mercado está comprando las buenas noticias y yo no soy nadie para ir en contra del mercado. Y ese es el respeto que me da, esa información es la que me da el análisis chartista y por tanto no intento ni siquiera razonar si el mercado tiene razón o no. Directamente me subo y listo. Pero ¿en qué medida eres, o cómo, ¿no? ¿A través de qué herramienta eres capaz de anticipar la tendencia del mercado aunque esté desvinculada del fundamental? Porque decías, bueno, pues sale el dato de PIB, es un dato muy bueno, uno habría esperado que después de un dato muy bueno, por las razones que has dado, pues la expectativa fuera, los tipos van a seguir muy altos, por tanto la bolsa cae, pero lo que vemos es que la bolsa empieza a subir. Pero claro, si yo veo en un gráfico, estoy delante del ordenador y veo que el SP500 empieza a subir, yo realmente cómo sé si va a subir unas horas, unos días, unas semanas, unos meses. Es decir, ¿cómo convierto unos puntos ascendentes que empiezo a ver en una tendencia de no sé cuánto recorrido? Sí, la pregunta también es muy buena y yo primero depende un poco de tu perfil, ¿no? Es decir, tus sesgos, por ejemplo, Juan Ramón o los de Jesús, aunque Jesús ya ha sido trader, ¿no? Reconvertido, es un sesgo para comprar y dejar recorrer, aunque sean unos cuantos días como mínimo, ¿no? Por lo tanto, va a definir también un poco de tus espacios temporales. En relación al espacio temporal que yo manejo o que yo estaba manejando en ese momento, es un espacio temporal en el mismo día, ¿no? ¿Cómo uno determina que eso va a continuar o no? El mercado tiene varias herramientas o varias formas de ser interpretado. Si lo vemos desde acción del precio, nunca podrás saber esto. Es decir, si tú hablas de voy a ver lo que hace la acción del precio y el precio sube, nunca tendrás la capacidad de poder determinar que esto va a continuar su tendencia al alza. Si tú te metes con análisis cuantitativo, estamos hablando de usar herramientas como el MACD, famosas, ¿no? El RSI, indicadores de momentum, que, bueno, desafortunadamente creo que se utilizan demasiado y para explicar demasiado poco. Tampoco te dan realmente ninguna señal, más allá de lo que nosotros denominamos o de lo que se denomina dentro del análisis chartista como divergencias ocultas, ¿no? Que las divergencias ocultas realmente es que el indicador, que al final suele ser una combinación de medias o una representación de la fuerza relativa de compra o de venta del SP500, pues va a un ritmo mucho más acelerado que de lo que está haciendo el precio. Pero realmente no necesitas ni siquiera el indicador. En cuanto ves que el precio no cae o se aguanta en una zona, pues es que directamente sabes que el mercado no tiene ganas de venderlo. Es decir, ya solo viendo el gráfico digo, bueno, me ha subido un 3% en un día y al día y lleva 2 días que no cae esto. Directamente lo que estoy viendo es que primero los traders de futuros, que básicamente son los que están manejando esa subida, no están presionando el precio a la baja y los holders o los inversores, los que han comprado a comprar SP500 ahí, pues tampoco están liquidando. Es decir, que su visión es muy clara. Y ahí también es verdad, por daros a vosotros un punto muy a favor, aunque realmente es como dicen muchos de nuestros visualizantes ahora, ¿no? Las personas que nos están viendo
lo mejor es una combinación de ambas, entender que el SP500 es un índice indexado que se considera como el activo por excelencia a largo plazo. No me puedo tampoco plantear el hecho de meterme en corto en el SP500 porque lleve 2 o 3 días lateral. Es decir, al final justo esa lateralidad la puedo llegar a interpretar como que el mercado tiene convicción y eso va a seguir subiendo. Y eso me lo permitiría simplemente viendo la acción del precio y ya está, ¿no? Pero para poder determinar realmente que la tendencia va a continuar, lo que te va a dar la clave es el libro de órdenes del mercado, que es claramente cuando ves que se posicionan y en qué dirección y con qué magnitud se posicionan. Tú ves muchas órdenes compradoras con mucho volumen, ahí ya te está diciendo que hay una cierta voluntad de que eso siga al alza, ¿no? Totalmente. E incluso si tú ves que el precio tiene mucha volatilidad y está moviéndose unidireccionalmente y el mercado está vendiendo, también es una gran señal, porque al fin y al cabo lo que estás viendo es que hay compras al contado que no se están registrando en el mercado que también hacen subir el precio, ¿no? Y de hecho, probablemente esos que están vendiendo no van a aguantar, ¿no? sus posiciones en pérdidas, por lo tal, generar un efecto como el de GameStop, ¿no? Un short squeeze, seguirá subiendo el precio, ¿no? Por lo tanto, el libro de órdenes es una herramienta extraordinaria, ¿no? Y si se combina razonablemente con lo que es, primero, momentum del precio, es decir, quien utilice, por ejemplo, perfiles de volumen o perfiles de mercado, que son herramientas que lo que hacen es analizarte lo que es el precio moviéndose en relación a un espacio temporal concreto y generando valor, ¿no? En esa zona que es donde genera volumen. Es decir, oye, si yo sé que los traders han estado operando esta franja de precios concretamente y le han estado metiendo mucho volumen, considerarán en un momento dado que esta franja de precios, sobre todo los creadores de mercado, que son los que al final acaban creando el libro de órdenes, van a considerar que ese nivel es psicológicamente interesante para el comprador, para el especulador. Por lo tanto, si ves que generalmente el mercado migra de esas zonas, o sea, si el mercado escapa de esas zonas de generación de valor, suele ser tendencial. Es decir, si yo veo que el mercado está migrando constantemente una tras otra a zonas que están por encima, directamente tengo unas claras entradas, ¿no? para poder comprar. Y eso se puede utilizar también para el análisis a largo plazo. Es decir, una acción cotizada se puede buscar entradas de precio donde el mercado ha comprado o ha negociado muchas veces esa acción y generalmente suelen ser zonas donde cuando entra en un imbalance, cuando el precio se marcha, realmente suele ir a buscar otra vez la misma zona simplemente para ver, oye, a ver si es que me he equivocado y me estoy yendo yo solo, y cuando vemos que realmente el mercado le da pie a la continuación es en ese mismo momento cuando sabes que hay una tendencia, ¿no? O sea esas franjas, ¿quién las maneja? Porque, claro, una cosa es antropomorfizar el mercado, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay como, bueno, lo que hacía Graham también, ¿no? El Mr. Market aquí está jugando en estas bandas. Y otra es un poco lo que te preguntaba antes, ¿no? ¿Qué psicología o qué estructura de funcionamiento de mercado condiciona que cuando entramos en un nivel más alto, pues ya nos movamos dentro de ese nivel? ¿Son los creadores de mercado? ¿Son los traders con las técnicas que tienen más interiorizadas para darle liquidez a los valores? O sea, ¿qué explica que un valor, una vez llega a esos niveles o a una franja superior, se mantenga en ella y teste pues soporte, resistencias, etc.? Pues todo va a depender del contexto, la verdad, porque esto es como un profesor que tenía en la universidad, ¿no? Que nos hacía preguntas y siempre la respuesta era depende. Nunca había ni un sí ni un no, ¿no? Si pongamos escenarios donde el precio realmente nos está dando una dirección, nos está diciendo, oye, los traders están vendiendo, el mercado está liquidando, entender el contexto es clave. Y ahí es donde realmente también, pues, por evangelizar y por lo que comentaban también, pues, nuestra audiencia, efectivamente el análisis fundamental es clave, ¿no? Para poder entender el contexto del activo y entender si esa tendencia va a continuar o no. ¿Y quién va a continuarla? ¿Quién realmente va a apoyar, ¿no? Que eso acabe continuando o no? Y una vez defines el contexto, es en base a ese contexto a lo que tú luego le vinculas la acción del precio. Si yo veo, por ejemplo,
o yo entiendo que el S&P500 es como indicaba, ¿no? Es un activo indexado que a largo plazo siempre se compra porque, bueno, pues es la inversión pasiva por excelencia. Si yo veo que realmente hay subidas y el precio abandona zonas de confort o zonas de valor para migrar a otras, si yo veo que la acción del precio es no volver a esas zonas de valor, entonces entiendo que los traders en general, los compradores, la enorme mayoría del mercado entiende el contexto del activo y lo está comprando, ¿no? No es que haya realmente unos agentes específicos, ¿no?, que acaben moviendo el mercado o no, más allá de los traders de futuros que por un apalancamiento excesivo puedan hacer que el precio pueda corregir o pueda seguir subiendo más, pero nada más allá de eso. Es decir, realmente no... Pero, por ejemplo, todo el trading automatizado y demás no puede generar ciertas bandas preprogramadas. El trading algorítmico cuantitativo, por hacer diferenciación, porque si no luego me regañan mis amigos de los que se dedican a esto, el cuantitativo básicamente busca gaps gaps en el mercado en todos los activos que existan, ¿no?, en base a unas circunstancias concretas. Esos gaps no valen más no te generan una ventaja superior a un día o incluso dos. Entonces, estos algoritmos compran y venden en el mismo día o los 2 días, ¿no?, cuando encuentran este tipo de gaps. Si vamos a un tipo de trading más algorítmico, que se cuantificó que 2 de cada 3 trades en los mercados se estaban moviendo por algoritmos, por lo cual es considerable, ¿no?, es interesante. Una parte importante, ¿no?, de estos algoritmos siempre van a ir a entrar cuando se producen, sobre todo, ciertas desviaciones en la volatilidad. Es donde más se suelen fijar, ¿no? Y cuando hay un incremento de la volatilidad, suelen irse luego al incremento, al movimiento del precio y suelen subir a favor de la tendencia, suelen mover el precio. Normalmente el trading algorítmico no vas a ver que sea un tipo de trading tan especulativo más allá del high frequency trading, que ese va directamente a hacer operaciones que normalmente son de arbitraje, es decir, ni siquiera va a ganar con el movimiento del precio, sino que va a obtener un capital en base a arbitrar el mismo precio en diferentes mercados o arbitrar los tipos de interés, ¿no? Es decir, los tipos de interés que se están manejando en las diferentes bolsas o por los diferentes brokers, ¿no? Pero el trading algorítmico per se es un trading que es, primero, de gestión activa y, segundo, que generalmente suele ser un trading relativamente con una visión relativamente larga en el tiempo, es decir, a 2 o 3 días vista, ¿no? Si hay algún algoritmo o algoritmos que trabajen en el mismo día, generalmente es porque suelen tener a lo mejor objetivos muy cortos y tal, suelen ser scalping, pero esos algoritmos no suelen mover el mercado, no suelen ser los que realmente impactan en el precio, sino son más aquellos que acaban entrando a favor de la tendencia en base a ciertas desviaciones en la volatilidad. Me ha apagado la cámara, pero sigo por aquí. Jesús, comentaban en el chat y bueno, quizá esto te puede dar pie también a hacer una valoración relativa, ¿no?, del técnico, del trading y del análisis fundamental. ¿Hasta qué punto en el mundo cripto es posible utilizar el análisis técnico en muchos activos que tienen un volumen muy reducido y, por tanto, donde quizá no se observe ningún tipo de patrón identificable y no sepas si realmente están vendiendo manos fuertes, manos débiles y por tanto no sea fácil de alguna manera encontrar un patrón en el movimiento de precio? Bueno, aquí diría varias cosas un poco también aportando a lo que habéis hablado. Estos mercados, desde un punto de vista objetivo, tienen una liquidez que en muchos casos son mucho mayores, por ejemplo, que bolsas como la española. Cuando hablamos de activos, por ejemplo, como estamos viendo en el top 20, top 50, estamos hablando de activos con mucha liquidez realmente. Con lo cual, yo creo que objetivamente en cuanto a números, la verdad es que, y lo comparamos con alguna empresa, por ejemplo, el MAP, realmente estamos hablando de liquidez. O sea, de hecho, yo creo que una de las cosas que más aporta probablemente cripto es liquidez. Estamos hablando de un mercado global. Pero yo diría aquí... Pero supongo que se refiere a algunos
tipos de criptoactivos que tengan un volumen. Obviamente los principales tipos sí que tienen un volumen muy amplio, pero claro, cuando ya vamos bajando en la lista y nos encontramos chicharrines, si lo queréis, pues ahí, vamos, Sí, no es que yo invierta, pero me imagino que el volumen será escaso. Sí, pero fíjate que cripto reduce mucho la fricción a la hora de operar. Es decir, que realmente estamos hablando de un mercado que ha creado más activos que toda la historia de los mercados tradicionales, claro, y que permite incorporar a inversores de una forma muy sencilla. De alguna forma, la barrera o la fricción para aportar liquidez o para entrar en el mercado es mucho menor. Con lo cual, activos que antes nunca hubiéramos supuesto que hubieran tenido liquidez, no hubieran tenido ninguna posibilidad de tener liquidez, en este caso sí lo pueden tener por la poca fricción que hay a la hora de operar. Estamos viendo que muchísima gente opera. Con lo cual, yo te diría que si una de las cosas que este mercado de alguna manera es diferente es que realmente la liquidez está a otro nivel. Es decir, tenemos un mercado donde está operando prácticamente todo el mundo y no digo solo inversores americanos. Estamos hablando de mercados globales y para activos muy pequeños la barrera tecnológica no la supone y realmente es extraordinario la liquidez que podemos ver en valores que no hubiéramos tenido nunca liquidez en mercados tradicionales. Otra cosa te diría de por qué funciona o funciona. Cuando hablamos de mercados, lo has hablado antes, es interesante entender la estructura de mercado. Y cuando digo la estructura de mercados, ¿qué tipo de agentes están interviniendo? Si estudiamos, si esos agentes fueran agentes que valoraran fundamentalmente una acción, el precio se movería mucho menos. Estaríamos de alguna manera mucho más. De hecho, por análisis técnico nunca vamos a encontrar un precio referencia. De equilibrio, digamos, ¿no? De equilibrio, porque el análisis técnico nos llevaría, entendiendo las inercias, nos llevaría al infinito de inercia. De hecho, la única forma cuando tenemos un mercado de retail, o sea, un mercado donde realmente no hay una valoración fundamental o donde es muy difícil encontrarla, entonces vemos mercados generalmente que son muy difíciles de parar en las inercias, porque están alimentadas básicamente de ese tipo de sentimiento. Y en esas inercias los únicos que pueden llegar a pararlos son fundamentales o gente que tiene que realizar ganancias. Que eso también pasa. Cuando tenemos, por ejemplo, hay indicadores, por ejemplo, en cripto, cuando tenemos que a lo mejor la media de ganancia es un por 5, por 6, si vemos los precios a los que ha comprado la gente y a los precios a los que tiene sus carteras, cuando vemos, por ejemplo, que la gente tiene ganancias no realizadas de un por 5, por 6, es razonable pensar que la gente va a hacer caja o que va a intentar de alguna manera quitar exposición. Sí, al menos parte, ¿no? Parte de la cartera para rebalancearla a otros activos, claro. Y eso se ve mucho en momentos de mercado, sobre todo en estos mercados, los de cripto, que son encima mercados muy de sentimiento, donde el análisis técnico quizás funciona mejor, porque en esos mercados es precisamente donde ese tipo de inercias las recoge mucho mejor el precio. Entonces, te diría que en esos mercados realmente, los mercados cripto, de hecho, el análisis técnico funciona muy bien habitualmente en mercados de retail. De hecho, si quisiéramos coger inercias, la de GameStop probablemente sería una inercia... Sin embargo, cuando estamos en mercados donde estamos de valoraciones fundamentales, la valoración es mucho más concentrada y donde realmente ahí, pues, evidentemente, yo creo que los mercados al final los dirigen valoraciones fundamentales. Es decir, Bitcoin puede estar subiendo mucho, pero va a llegar a un punto donde desde un punto de vista fundamental no tiene sentido. Y en ese punto será donde la gente ya no, o de alguna manera la estructura o la gente que va a dominar en ese momento del mercado va a ser un elemento fundamental. Entonces, bueno, yo creo que es interesante ver la estructura de mercados y entender un poco donde... También es verdad que no siempre en análisis fundamental hay un consenso claro. Por ejemplo, en criptoactivos que decíamos si se pueden valorar o no, ahí no había un consenso fundamental claro y entonces había mucha divergencia, pero hay otros valores, por ejemplo, como Telefónica, quizá hay un consenso mucho mayor y el precio se va a alejar mucho menos de ese precio. Sí, claro, cuanto mayor sea el consenso de mercado sobre un precio, más difícil va a ser moverlo, pero cuando no hay una referencia de equilibrio, un punto hacia el que todo el mundo se oriente, pues puedes tener bandazos, claro. Y yo diría una cosa muy interesante que no sé, que yo creo que hay gente que lo destaca. Estamos entrando en un momento donde la inversión pasiva empieza a ser básicamente mayoritaria. Cuando alguien invierte en un ETF, no decide, no invierte en esas acciones por ningún criterio fundamental, sino que básicamente ese capital entra de manera, como si dijéramos, porcentual, de forma como se ha definido el índice, en esas empresas, independientemente de qué noticias fundamentales tengan o no. Entonces, también la gestión pasiva nos va a llevar a un mercado, o sea, si la gestión pasiva dominara la inversión, y estamos viendo que de momento llevamos 20 años donde eso ha sucedido, creo que en algún momento llegaremos donde quizá llegaremos a un tope de gestión pasiva,
pero la gestión pasiva probablemente nos haga tener un mercado quizás donde más orientado a que las herramientas de análisis técnico funcionen. Pero yo creo que el análisis fundamental al final siempre va a dirigir o a poner esos límites. Es verdad que parar a un mercado alcista es muy complicado, porque parar a un mercado alcista implica tomar posiciones cortas que implican un riesgo de pérdida muy alta. Sin embargo, parar a un mercado abajo, es decir, tomar posiciones cuando un activo no vale nada, es razonablemente, financieramente es fácil. Entonces, cuidado porque evidentemente las burbujas para arriba es mucho más complicado desde un punto de vista financiero aprovecharlas, incluso aunque no fundamentalmente pueda tener razón. No digamos ya si no te puedes poner corto, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en la burbuja inmobiliaria española, que a ver cómo te pones corto en inmuebles, ¿no? Félix, vosotros en formación en inversión, como decíamos, pues ofrecéis cursos sobre trading o sobre análisis chartista. De hecho, bueno, pues tenéis enlazado en la caja de descripción del vídeo y también lo tendréis en el comentario destacado, un curso gratuito al que se puede inscribir cualquiera. ¿Cuál es el contenido exactamente de este curso gratuito? Es decir, Jesús ahora decía, es importante entender la estructura de mercado, qué tipos de agentes operan en él. Pues no sé, los traders de futuros, has hablado antes, los market makers. Bueno, pues ahí hay toda una jerga financiera que no solo hay que entender qué es cada cosa, sino también cómo opera y qué tipo de acciones adopta cada uno de estos agentes y cómo cabe esperar que reaccione en cada contexto de mercado. Todo esto lo explicáis, lo desgranáis y luego también te quería preguntar porque antes decíamos, bueno, una de las herramientas más importantes puede ser el libro de órdenes para saber si se está comprando mucho, si se está vendiendo mucho, pero claro, ese libro no es inmediatamente accesible para cualquier inversor a través de las aplicaciones al menos estándar que podemos utilizar para conocer los datos mayoritarios o más públicos de una acción. Entonces, también de alguna manera orientáis para acceder a este tipo de herramientas que tú mismo has dicho que cualquiera que quiera intentar un poquito de trading son básicas, son fundamentales. ¿Todo esto cómo se conjuga? Bueno, por contar un poco los orígenes, formación en inversión surgió con un concepto startup, ¿no? Y ese concepto startup, que no es una academia per se, sino un circuito donde alguien que no tiene ni idea de educación financiera acabará siendo un inversor muy sofisticado, viene un poco de ciertas casualidades bastante interesantes, ¿no? La primera, pues me incorporé a un broker de divisas, ¿no? Un broker de divisas mayorista al contado, pero también, bueno, ahí avivó un poco y entré en lo que son los mercados financieros de divisas. Muy pronto empecé a trabajar en auditoría financiera en Price y me ficharon pues bastante rápido en este broker. Y entonces ahí empecé a aprender sobre lo que era el mundo del capital riesgo, ¿no? De las startups. Es algo que me fascina, sobre todo dentro del ecosistema cripto. Jesús y yo nos conocimos en el 2016 a raíz de haber entrado juntos en el mercado cripto y fue a raíz de estar invirtiendo en startups. Y ahí surgió una oportunidad para irme a residir a Israel. Estuve viviendo en Tel Aviv, ¿no? Y en Jerusalén, trabajando en el vertical de blockchain y cripto bueno, blockchain era solo porque no querían nada de cripto los israelíes en un fondo de capital riesgo. Y entonces el que era mi socio / jefe me dijo, ¿por qué no creas un club de Business Angels en España, ¿no? Y este club de Business Angels pues me resultó muy complicado, muy complejo, porque a pesar de que yo soy un Business Angel muy, muy activo y bueno, pues conozco muchos Business Angels que están en el ecosistema español, invierto de manera muy activa, ninguno quería participar, ¿no? en estas iniciativas, más que nada porque los israelíes ponen valoraciones muy altas, a pesar de que suelen vender las startups, ¿no? Que acaban financiando, o sea que de alguna manera las plusvalías son menores, pero suelen ser startups muy bien seleccionadas, ¿no? Y entonces ahí lo que pensé fue, ¿por qué no financiamos a Business Angels a través de la especulación, a través del trading? Es decir, ¿por qué las empresas no van a financiarse en los mercados financieros y a lo mejor una persona física no se va a financiar también los mercados financieros
para realizar actividades de reinversión que le pueda dar beneficios a largo plazo. Como podrás ver, soy trader, especulador y analista chartista, pero que al final mi leitmotiv es un fundamental, es un análisis de valor y un hold pasivo en activos que por mi edad previamente, ahora ya cada vez menos, pues eran activos de muchísimo riesgo y que ahora mismo pues ya empieza a haber un cierto pivotaje, ¿no? Pero con esta idea pues fundamos Formación en Inversión, ¿no? Es decir, pues crear inversores sofisticados que entendieran perfectamente que cuando tengan una empresa delante, al menos la parte de calidad un poco prevista por se me ha olvidado el nombre del escritor del pequeño libro que genera riqueza. John Green. Bueno, el caso es que... ¿Perdón? O sea, no sé si te refieres al pequeño libro que bate al mercado, que luego... No, este analista de Morningstar, Peter, es que me sale Peter Thiel y cuando ya me sale un nombre ya se me... Pat Dorsey. Pat Dorsey, sí. Pat Dorsey, perdona. Sí, entonces, con estas premisas, ¿no? de lo que es identificar calidad, un poco basados un poco en las ideas de Pat Dorsey, pues básicamente intentamos llevar a los alumnos hasta esa máxima sofisticación. Entonces, ¿cómo empieza un alumno? Lo que hace es, se forma y recibe una educación financiera con coaches financieros, tiene un diagnóstico financiero. ¿Por qué motivo? Porque el trading no tiene sentido como algo simplemente complementario o extra sin realmente un objetivo. Es decir, yo con mi trabajo todos los meses sé cuánto puedo ahorrar, tengo al menos una visión de los gastos que voy a tener este año, de dónde me gustaría estar dentro de 5 años, en base a las deudas que tengo. Es decir, pues bueno, de alguna manera la economía familiar o la economía personal se suelen gestionar relativamente, al menos lo básico, por parte de cualquier ciudadano, pero en ningún momento cuando hablamos de trading también se plantea, se mete dentro de la planificación financiera, decir, oye, pues si soy capaz de generar un medio punto porcentual al mes haciendo trading o un 1% sobre una cartera, pues eso puede acabar con un 10 o un 12% en el año. Y si esto además es con un capital importante que te pueden financiar desde firmas propietarias, que por eso a lo mejor si alguien entra en la web puede ver a lo mejor trading sin riesgo, pues el sin riesgo es precisamente porque la financiación la ponen entidades, las ponen empresas fondeadoras o las ponen directamente firmas de inversión. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay un mix importante, pero que al final este pequeño porcentaje que una persona incorpora dentro de sus ingresos, si no tiene esa educación financiera previa, pues realmente va a ser algo muy aleatorio, voy a perder dinero, voy a entrar en una vorágine y unos sesgos muy fuertes porque realmente no tengo ningún objetivo, vengo aquí y me sobreapalanco y me sobreendeudo, no tengo una visión a largo plazo y por tanto al final el trading acaba entrando en ese oscuro cuarto donde decimos no, el trading no sirve, porque el analista técnico, el chartista, el que hace especulación a corto plazo o scalping, pierde dinero, o la mayoría, el 70-80%, ya por los datos que dan los brokers, pierden dinero haciendo trading. ¿Por qué motivo? Porque realmente no existe una visión financiera y una planificación financiera sobre tus finanzas donde te quedes tranquilo y que, oye, que si este mes no ha ido bien, como me ha pasado a mí, que este mes de febrero no me está yendo bien, pues yo me quedo tranquilo diciendo, sé que estos meses pueden pasar, pueden ocurrir y no por ello debo tirar al traste o debo echar al traste todo el trabajo que llevo realizando correctamente durante todo el año 2023, los últimos 4 o 5 meses. Así que eso es lo que trabajamos, diferentes fases, educación financiera para planificar la parte de trading al más alto nivel, a nivel institucional, y luego les llevamos a sofisticarse en diferentes tipos de activos. Puede ser criptomonedas, acciones cotizadas, a través de value investing, pero con un enfoque más pardosiano, ¿no? más que financiero, lo que es ETFs, renta fija, macroeconomía, diferentes otros tipos de análisis. De hecho, una de las cosas que más nos gusta dentro de formación e inversión es que ponemos a disposición de todos los alumnos todo tipo de análisis chartista. Ponemos técnico, cuantitativo, precio y volumen, para que luego el alumno diga, efectivamente, nada de esto me ofrece una ventaja competitiva en relación a si opero, por ejemplo, el valor que hay en el mercado, el libro de órdenes,
que un poco yendo a la segunda pregunta que decías, Juan Ramón, el libro de órdenes al final, desde nuestro punto de vista, solo tiene una utilidad. Eso no quiere decir que sea la única utilidad. Conozco traders que operan el libro de órdenes de otras formas y la verdad es que me quito el sombrero porque son espectaculares. De hecho, los mejores traders de España operan acciones por libro de órdenes, ¿no? Pero en nuestro caso en particular creemos que tiene mucho más sentido simplemente ver la evolución en el mismo día de quiénes están realmente ganando o perdiendo. Es decir, no necesitamos ver bloques de órdenes, ni siquiera cómo se mueve el libro de órdenes per se, sino cuáles son aquellas órdenes que se han cerrado. Y en el momento que se han cerrado, quién ha terminado ganando, es decir, si los compradores o los vendedores, y vamos viendo la acumulación de órdenes en ese día en relación a la subida o la bajada, ¿no? Y esta herramienta o esta información está disponible directamente desde la Bolsa de Chicago. Es decir, hay aplicaciones que, por ejemplo, una que se llama Rhythmic, que se conecta directamente con la misma plataforma y ya te provee absolutamente todos estos datos. Los tienes disponibles, o sea que no hay ningún problema. Y afortunadamente, además, en este caso, nosotros los proveemos gratuitamente, es decir, que el alumno no tiene que pagar por ello. Así que, bueno, esa es un poco la visión nosotros que le ponemos, ¿no? Es decir, que en el curso gratuito, porque luego tenéis cursos también no gratuitos, pero en el curso gratuito encontrará una formación financiera básica y una descripción de las herramientas más primarias o más fundamentales o más básicas del trading. Bueno, en este curso gratuito, sobre todo, me voy a enfocar en enseñar a las personas que están interesadas, ¿no?, en ver este contenido, en mostrarles cómo se ha producido un antes y un después, ¿no?, en el mundo de la especulación, gracias a las firmas propietarias, que son firmas de fondeo. Hay empresas privadas que no son firmas propietarias. Quiero hacer la aclaración por si alguien me criticara. Esas empresas de fondeo tienen sus características que por supuesto, pues te ponen en demo y lanzas tus órdenes contra otros traders. Por tanto, al final, pues de alguna manera actúan como brokers y te fondean con dinero que no es real. Pero hay otras que realmente sí que son firmas de verdad, firmas propietarias con las que nosotros trabajamos, que esas sí que tienen dinero, que fondean, que te ponen el dinero real en tu cuenta en caso de que pases la evaluación que ellos te establecen, ¿no?, para poder determinar que eres un trader que es consistente y que generas valor, ¿no?, y que puedas generar valor para también la propia firma. Y eso es un poco lo que me voy a enfocar, ¿no?, en enseñar cómo se ha producido un punto de inflexión en el que ahora el trading ya no se tiene que utilizar no tenéis que utilizar vuestro propio dinero, sino que podéis utilizar el dinero de otras entidades y que con esto luego reinvertir en el fondo de Jesús que tenéis ahí en Luxemburgo y comprar Bitcoin y Ethereum, que yo también soy un maximalista. Así que sí, entonces, básicamente si inviertes con el dinero de otros y sacas rentabilidad, ¿eres algo así como un asalariado, podríamos decir? Desde un punto de vista fiscal, sí. Es decir, Hacienda considera que que tienes que tributar por rentas del trabajo. Tiene de todas formas sus particularidades. A día de hoy esta es la forma, ¿no?, en la que se tienen que declarar estos ingresos. Eventualmente, porque yo creo que va a seguir estando en discusión, porque al final también no deja de ser una especie también de indexado, que al final tú lo gestionas, pero claro, al gestionarlo, pues, bueno, estas decisiones las puedes tomar tú o las puede tomar un algoritmo, entonces si las toma el algoritmo, entonces hay ciertas particularidades que hay que resolver, ¿no? Pero sí, es como si fuera un trabajo. Al principio, directamente lo que hacen es evaluarte y tienes que cumplir unos requisitos, alcanzar una rentabilidad con una consistencia determinada, sin alcanzar un riesgo determinado, no realizando martingalas, no realizando acciones que puedan elevar el riesgo de tu operativa y, por tanto, poner en riesgo la cartera de la firma. Y en el caso de que lo pases, ellos ya luego te van escalando. Si tú ya vas siendo consistente en el tiempo, puedes llegar a pasar desde $100.000 hasta $5 millones gestionados, y con este capital pues puedes acabar financiando luego pues una redistribución, que es un poco en lo que yo creo, ¿no? Creo que la especulación sirve para invertir a largo plazo. Es decir, creo que el que quiere realmente vivir de los dividendos, por poner un ejemplo, con 10.000 euros no va a conseguir nada. Incluso con 100.000 euros tampoco creo que pueda conseguir nada.
Pero Un buen complemento de pensión, quizá, pero poco más. un buen complemento, pero claro, quien realmente quiera, oye, pues no sé, yo creo que todo el mundo tiene sus sueños, ¿no? A lo mejor alguien se quiere ir a dar la vuelta al mundo, ¿no? Que mucha gente pues tiene esta idea en la cabeza y nunca lo van a lograr sin pedirse un periodo sabático y sin gastarse sus ahorros, ¿no? Pues bueno, pues de alguna manera intentar construir un patrimonio de esta forma, de una manera tranquila, acumulando y que en un momento dado pues se puedan jubilar tempranamente, eso si quieren, claro, porque luego hay algunos que nos apasiona nuestro trabajo y no creo que nos jubilemos nunca, pero bueno. Jesús, ya para ir terminando, ¿no? En el chat, antes lo hemos mencionado, ¿no? Te preguntaba por el análisis técnico o el trading en el mundo cripto, pero también hay otros que se muestran escépticos con el análisis fundamental en lo cripto. Es decir, ¿cómo se puede evaluar en términos fundamentales un activo que no genera flujos de caja? Bueno, yo diría que hay activos cripto que sí generan flujos de caja, pero, no sé, Bitcoin no genera un flujo de caja como tal. Entonces, ¿cómo evaluamos en términos fundamentales Bitcoin? Bueno, eso es muy interesante porque cuando hablamos a veces de activos, de criptoactivos, hablamos de una plataforma de settlement. O sea, realmente estamos hablando de una plataforma donde se pueden implementar mucho. Bueno, Bitcoin en concreto es un activo monetario. Claro. Y estamos de acuerdo en que hay una cierta demanda de activos monetarios en el mundo. Es decir, que eso se puede cuantificar. Es decir, ya vemos de alguna manera cuántos activos. De hecho, dependiendo un poquito del contexto económico, hay más demanda o menos demanda de activos monetarios. Correcto. Evidentemente, este es un activo monetario diferente, que tiene una serie de capacidades y aparte, bueno, podríamos decir que tiene una serie de un valor, como si dijéramos, residual o marginal, que sería la red de pagos. Es decir, al final también te está dando de alguna manera también unas ciertas capacidades. Entonces, bueno, cuando se habla de alguna manera de Bitcoin, yo creo que hay que hablar un poquito de esa tecnología. O sea, mi reflexión un poco con todo esto es que dentro de lo que es la demanda de activos monetarios, probablemente estemos hablando de probablemente la mejor tecnología para implementar activos monetarios. Es decir, si hemos ido evolucionando de tecnologías, porque para mí el oro, que en algún momento lo fue, era una tecnología que se adaptaba en ese momento contexto histórico perfectamente, luego fue papel, luego ha sido moneda digital, pero hemos avanzado a un contexto, de alguna manera, de una arquitectura de propiedad digital que permite una serie de capacidades de transmisión, de custodia, que hace realmente que, aparte de la neutralidad propia, que también comparte con el oro, que hace que realmente como tecnología sea más eficiente que la tecnología de tener a lo mejor una piedra que sería probablemente el activo monetario neutral que podríamos tener como alternativa si no queremos tener activos monetarios de otro tipo. Entonces, yo creo que para esto se puede cuantificar cuál es esa demanda, se puede cuantificar cuánta gente realmente la está utilizando, podemos mirar en tiempo real si realmente, o sea, cuánto de uso o cuánto no. O sea, es decir, lo bueno de este tipo en cripto, de este tipo de evaluaciones fundamentales, es que podemos en tiempo real analizar de alguna manera si esas hipótesis, es decir, imaginemos que Bitcoin es más útil si cuanta más gente tenga capacidad de tener un monedero de Bitcoin, porque entendemos que la red de pagos se hace o es más aceptado en muchos sitios. Entonces, yo creo que eso, desde luego, se puede estimar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, hay cosas, y si entendemos que el valor intrínseco está en la aceptación, podríamos decir, por ejemplo, que un banco central lo acepte, para mí sería de alguna manera un dato o un evento que favorecería eso. Evidentemente, que se cree un ETF legitima más, es decir, va a hacer que el activo monetario de alguna manera esté más legitimado. Y entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental, pero para mí lo interesante de entender es que es una tecnología que en muchos casos tiene ventajas competitivas que para mí son claras y que hacen que a largo plazo sea una posibilidad, una alternativa que en muchos casos es mucho más adaptada. Con lo cual, eso debería, de alguna manera, que dentro de la demanda de activos monetarios, empezar a coger un porcentaje importante. Muy bien. Por cierto, veo a algunos en el chat diciendo que si la ley de Gresham no impide que se termine adoptando Bitcoin como dinero, bueno, aquí un primer debate es si Bitcoin aspira a ser dinero reemplazando a la moneda fiat o simplemente un activo de reserva, y luego la ley de Gresham solo opera
cuando hay fijación de precios entre divisas. En caso de que no haya fijación de precios, la moneda mala no expulsa a la buena, es la buena la que expulsa a la mala. Pero obviamente si fijas precios entre ellos y sobrevalúas la moneda mala, pues todo el mundo utiliza la moneda mala y no la buena, como es lógico. Félix, en formación en inversión también has comentado que también habláis sobre Bitcoin, sobre otro tipo de criptoactivos, aunque bueno, dentro de la comunidad Bitcoin ya sabemos que otros criptoactivos los ven con bastante recelo, sobre todo si se los intenta equiparar a lo que es Bitcoin, ¿no? A muchos les gusta decir Bitcoin por un lado y por otro todo lo demás, que puede ser cripto en cuanto a tecnología, pero no es un activo monetario, porque activo monetario digital solo es Bitcoin. Pero bueno, dejando de lado esta cuestión, que siempre me gusta introducirla para que luego no me critiquen con razón. En formación en inversión también, es decir, aunque está más enfocado hacia el trading, también hacia el trading en criptoactivos. No realmente. Para mí las criptomonedas, o sea, es una buena pregunta. Yo es que, al igual que Jesús y yo traemos un sesgo fuerte desde un punto de vista de análisis fundamental o de valor en el ecosistema cripto. De hecho, él y yo estamos en constante enfrentamiento y búsqueda del modelo, ¿no? De valoración de protocolos Web3, que bueno, él tiene su visión, yo tengo la mía. Alguna vez yo le he llamado y le he dicho, oye, he valorado este token en relación al protocolo, y él me dice, no me gusta, y luego al final, pues, alguna vez va bien, otras veces va mal, ¿no? Y entonces yo creo que hacer trading en cripto tiene una ventaja que hace que no tenga sentido el hacer el especular, ¿no? Como tal, es decir, el meternos en un solo día o buscar tramos de precio cortos. Y es que el mercado cripto en sí, como bien habéis comentado antes, todavía se está descontando yo creo que el valor, y por tanto hay bastante volatilidad. ¿Para qué vas a querer hacer trading en activos que se mueven un 10% o un 15% en 3 días, ¿no? Es decir, lo mejor básicamente es encontrar fundamentales, encontrar calidad dentro del ecosistema, y dentro de esa calidad simplemente mantenerla y esperar a que llegue a ese punto objetivo. Yo, por ejemplo, en el mercado cripto, lo que sí que utilizo e intento divulgar sobre ello es si es un buen momento para comprar o no. Es decir, oye, pues entiendo que los fundamentales de un protocolo Web3 que factura, que además parte de la facturación la reinvierte, que no gasta su propio token, sino que al final utiliza el dinero que gana para poder pues maniobrar y hacer crecer el mismo protocolo, y adicionalmente pues hacer una parte de recompra con un tiempo determinado y alinear los intereses con los holders, ¿no? Pues al final empieza a ir hacia una parte muy parecida a lo que es una acción cotizada. Pues bueno, ese tipo de protocolos que generalmente el mercado suele descontar ya el precio, como por ejemplo a Jesús le encanta MakerDAO, y MakerDAO se ve cómo ha descontado el mercado los fundamentales de Maker en relación a su tokenomics. Pues no tendría mucho sentido meternos a hacer trading, por ejemplo, en MakerDAO, ¿no? O sea, con el token de MKR, ¿no? Así que creo que realmente el mercado cripto amerita más a la búsqueda del mejor punto de compra gracias al chartismo, identificar los fundamentales en relación a lo alineado que esté el equipo que está, o la DAO, que es la organización autónoma descentralizada, que está gestionando el protocolo por detrás, para determinar o para valorar que pues probablemente este token tenga una mayor demanda en el futuro, ya sea porque el mismo protocolo demanda el token y reduce la oferta, o ya sea porque hay otros agentes que quieren entrar también y poseer parte de la gobernanza de este protocolo, porque es un protocolo que fundamentalmente es muy robusto y que ofrece pues ciertas características fundamentales muy interesantes, ¿no? Bueno, pero al menos a través del análisis chartista que podéis impartir sí que tiene cierta utilidad a la hora, como decías, de determinar si es mejor o peor momento para entrar en un activo que ya hayas preseleccionado y que te guste dentro de ese ecosistema. De hecho, ese es nuestro enfoque en cripto. O sea, dentro de lo que es la formación de criptomonedas en Academia en Formación e Inversión, ese es el enfoque. O sea, el enfoque es entiende el contexto de los incentivos que se generan.
porque al final los incentivos tienen que estar alineados. Luego después ya valoras si ese protocolo o qué tipo de, o sea, dónde quieres meterte. Es decir, Jesús hablaba de la tecnología, ¿no? Y tú también, Juan Ramón, hablabas de la tecnología. La tecnología blockchain es diferencial, pero luego dentro de la tecnología blockchain hay múltiples utilidades y luego dentro de esas tecnologías hay capa 2 que funcionan alrededor y que hacen que esa tecnología mejore. Y adicionalmente hay protocolos o empresas o startups que generan valor dentro de esa tecnología y que al final actúan en ambos sentidos, son bilaterales. Por tanto, prefiero que alguien cuando entre en el ecosistema cripto sepa detectar dónde realmente o en qué vertical se está moviendo el valor y a partir de ahí ya que se pueda poner a comprar, a diversificar, a crear una cartera y hacer las mejores entradas, ¿no? Es decir, oye, pues por poner un ejemplo, yo acabo de asignar una parte de mi cartera que tengo en cripto a un token de un protocolo que se llama Curve Finance, ¿no? Y Curve Finance, por ejemplo, desde un punto de vista chartista, no representa, es decir, el movimiento del precio no ha replicado al de sus congéneres. Es decir, si nos vamos al top 10 del ecosistema de finanzas descentralizadas por valor bloqueado y por el valor que extraen de ese valor bloqueado, es decir, cuánto facturan de cuánto realmente conservan en los contratos inteligentes, pues Curve Finance siempre ha sido uno de los protocolos más senior. Es un protocolo que está en la posición número 7 a nivel de activos bajo gestión, con 2,4 billones de dólares, por lo cual no es poco. Factura cerca de 100 millones al año y, sin embargo, vemos que todos sus congéneres se han multiplicado por 2 o por 1,5, o sea, por 2,5, y Curve no ha despegado. Y es cuestión ya desde un punto de vista chartista, ver si realmente existe una oportunidad. Es decir, puedo comprar Curve en mínimos y también me plantea dudas que tengo que resolver, como por ejemplo, por qué el mercado me ha comprado a los 6 protocolos más capitalizados y el 7º protocolo, que no deja de ser un protocolo con una calidad muy alta también, lo han dejado ahí tirado. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso es lo que me permite ver el análisis chartista y lo que me hace luego pues poder redireccionar mi visión o mi análisis hacia cómo desde un punto de vista fundamental el mercado también está viendo el protocolo, ¿no? Y eso es lo que enseñamos, ¿no? Dentro de lo que es el curso cripto. Muy bien, Jesús, no sé si quieres añadir algo que te veo con... Quería únicamente añadir en todo esto, creo que Bitcoin, la gente se centra mucho en Bitcoin, pero de alguna manera yo creo, y cuando la gente vea los fundamentales, creo que estamos ante el nuevo Nasdaq. O sea, creo realmente que las ventajas competitivas de estas nuevas tecnológicas, y ya hemos visto Ethereum que vale 300.000 millones y ha facturado 10.000 en los últimos 7 años, creo que estamos ante el arranque de un nuevo Nasdaq tecnológico que probablemente desplace a las tecnológicas que conocemos hasta ahora. Entonces, creo realmente que entender un poco la parte fundamental de estos protocolos y creo que hay una oportunidad en ese sentido de no entender bien estos modelos. Creo que va a ser una de probablemente las oportunidades de inversión más importantes de los próximos años. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Félix, por esta casi hora y media de conversación sobre bueno, pues el análisis fundamental, el técnico, el trading, el chartismo que podéis estudiar, del que podéis aprender en formación en inversión. Si queréis testar pues un curso gratuito, lo tenéis enlazado en la caja de descripción del vídeo, que lo imparte el propio Félix, que nos ha acompañado durante esta sesión. Y poco más. No sé si queréis añadir algo adicional a la audiencia. Pues por mi parte agradecerte, Juan Ramón, este espacio y felicitarte, como imagino que habrán hecho a cientos de miles de personas por la enorme trabajo, maravilloso trabajo que haces de divulgación. La verdad es que yo puedo hablar de educación, pero el mejor educador que ahora mismo hay en España eres tú, y por no decir en Latinoamérica. Así que agradecértelo y nada más que simplemente recordar que todos somos especuladores y independientemente de que nos consideremos inversores, el inversor es el que realmente pone la piel en the skin in the game, la piel en el juego, el que invierte en la empresa y se mete, es decir, el que tiene una parte importante y se mete a tomar decisiones de gobernanza, si no somos especuladores todos. Por tanto, dentro de lo que es la especulación, entender la acción del precio y entender cómo funcionan o cómo trabajan esos agentes en relación a esa acción del precio, yo creo que es fundamental para ser consistente, para ser inversores consistentes, dejando de lado luego
el uso del análisis fundamental, ¿no? Especular simplemente es mirar al horizonte, ¿no? Es Efectivamente. mirar a lo lejos y tratar de sondear o intuir qué está por venir. Totalmente. Yo también felicitarte también, Juan Ramón, por toda la labor que haces. De verdad que es, probablemente a nivel de educación financiera, es muy, muy relevante. El impacto que tiene es fundamental y creo que para la competitividad de nuestro país y para que todos tomemos mejores decisiones es realmente importante, con lo cual, nada, solo felicitarte. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por la parte que me toca o que creéis que me toca. Desde luego, muchas gracias tanto por asistir como halagos finales que, bueno, no sé si merecidos o inmerecidos, pero en todo caso se agradecen. Pues nos volveremos a ver, supongo, en alguna otra ocasión y quienes estéis interesados, pues en el caso de Jesús, recordaos que tenemos una conversación que mantuvimos en Crypto Plaza Forum hace ya algunos meses, que está subida en el canal, la podéis buscar si queréis desarrollar más de lo que aquí se ha hablado, y también en el caso de Félix, pues recordad que tenéis acceso al curso gratuito y en general a toda formación en inversión a través del link que aparece en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos vosotros, a toda la audiencia, por esta hora y media transmisión y nos vemos próximamente en otro directo. Hasta la próxima.